Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. En esta oportunidad vamos a ver qué es la Eucaristía. Vamos a ver realmente pues varios pasos, vamos a hacer varias preguntas acerca de lo que es la Eucaristía. Pues la primera pregunta que vamos a hacer es, primero, ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida. Hoy precisamente la iglesia conmemora lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy es la celebración del Corpus Christi. Entonces esto es lo que se conmemora el día de hoy, el cuerpo y la sangre de Cristo, que como dije, pues el mismo Jesucristo instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz, confiando así a la iglesia el memorial de su muerte y su resurrección. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual, en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de vida eterna. 2. ¿Cuándo instituyó Jesucristo la Eucaristía? Jesucristo instituyó la Eucaristía el Jueves Santo, la noche de la Pascua, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, como nos dice Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 en adelante, y el Evangelio de San Lucas capítulo 22, versículo 19. Mientras celebraban con sus apóstoles en la última cena, Jesucristo les dice: haced esto en memoria mía. 3. ¿Cómo instituyó la Eucaristía Jesucristo? Después de reunirse con los apóstoles en el cenáculo, Jesús tomó en sus manos el pan, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Después tomó en sus manos el cáliz con el vino y les dijo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. Es como ya dije, San Lucas capítulo 22 versículo 19. 4. ¿Qué representa la Eucaristía en la vida de la iglesia? La Eucaristía es fuente y culme de toda vida cristiana. En ella alcanza su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él. La Eucaristía contiene todo bien espiritual de la iglesia. El mismo Cristo, nuestra Pascua, expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios mediante la celebración eucarística. Nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. La Eucaristía es el cielo en la tierra, es el único culto divino instituido por nuestro Señor Jesucristo. 5. ¿Qué nombre recibe este sacramento? La inagotable riqueza de este sacramento se expresa con diversos nombres que evocan sus aspectos particulares. Los más comunes son Eucaristía, Santa Misa, Cena del Señor, fracción del pan, celebración eucarística, memorial de la pasión de Cristo, muerte y resurrección del Señor, santo sacrificio, santa y divina liturgia, santos misterios, santísimo sacramento del altar, sagrada comunión, entre otros. 6. ¿Por qué lugar ocupa la Eucaristía? ¿Qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio divino de salvación? En la antigua alianza, la Eucaristía fue anunciada sobre todo en la cena pascual, celebrada cada año por los judíos. Por los judíos, vamos a ver, me perdí un poquito. Bueno, por los judíos con panes ácimos como recuerdo de la salida apresurada y liberada de Egipto. Jesús la anunció en sus enseñanzas y la instituyó celebrando con los apóstoles la última cena durante un banquete pascual. La iglesia, fiel al mandato del Señor, hace esto en memoria mía. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 24, y también el Evangelio de San Lucas capítulo 22 versículo 19 ha celebrado siempre la Eucaristía, especialmente el domingo, día de la resurrección de Jesús, el gran día de los cristianos. 7. ¿Cómo se desarrolla la celebración de la Eucaristía? La celebración eucarística se desarrolla en los dos grandes momentos que forman un solo acto de culto: la liturgia de la palabra, que comprende la proclamación y la escucha de la palabra de Dios, y la liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y el vino, la anáfora o plegaria eucarística con las palabras de consagración y la comunión. 8.
¿Quién es el ministro de la celebración de la Eucaristía? El ministro de la celebración de la Eucaristía es el sacerdote, obispo o presbítero, válidamente ordenado que actúa en la persona de Cristo, cabeza y en nombre de la iglesia propia. 9. ¿Cuáles son los elementos esenciales y necesarios para la celebración eucarística? Los elementos esenciales y necesarios para la celebración de la Eucaristía son el pan de trigo y el vino de la vid. 10. ¿En qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo? La Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo en el sentido de que hace presente y actual el sacrificio mismo que Cristo ha ofrecido al Padre una vez para siempre sobre la cruz en favor de la humanidad. O sea, este no es un acto que se repite en cada misa, sino que se actualiza, se hace presente. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las mismas palabras de la institución. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, y este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Lucas 22, 19 y 20. El sacrificio de la cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Son idénticas las víctimas y el oferente. O sea, la víctima es Cristo y el oferente también es Cristo. Y en este caso, pues, en la misa el sacerdote actuando en la persona de Cristo. Y solo es distinto el modo de ofrecerse. De manera cruenta en la cruz y de manera incruenta en la Eucaristía. 11. ¿De qué modo la iglesia participa del sacrificio eucarístico? En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo, se hace también sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo. En cuanto al sacrificio, la Eucaristía se ofrece también por todos los fieles vivos y difuntos, en reparación de los pecados de todos los hombres y para obtener de Dios beneficios espirituales y temporales. También la iglesia del cielo está unida a la ofrenda de Cristo. 12. ¿Cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía? Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. Está presente en efecto de modo verdadero, real y sustancial, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad. Cristo todo entero, Dios y hombre, está presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. 13. ¿Qué significa transustanciación? Transustanciación significa la conversión de todas las sustancias del pan en el cuerpo de Cristo y de todas las sustancias del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística con la consagración llevada a cabo por el sacerdote mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles del pan y del vino. Estos son las especies eucarísticas. 14. La fracción del pan divide a Cristo. La fracción del pan no divide a Cristo. Él está presente todo e íntegro en cada especie eucarística y en cada una de sus partes. Es decir, puede estar presente enteramente en lo que es solo la sustancia del pan o solo la sustancia del vino. 15. ¿Cuánto dura la presencia eucarística de Cristo? La presencia eucarística de Cristo continúa mientras subsistan las especies eucarísticas. 16. ¿Qué tipo de culto se debe rendir al sacramento de la Eucaristía? El sacramento de la Eucaristía se le debe rendir el culto de latría, es decir, la adoración reservada a Dios, tanto durante la celebración eucarística como fuera de ella. La Iglesia, en efecto, conserva con la máxima diligencia las hostias consagradas, las lleva a los enfermos y a otras personas imposibilitadas de participar en la Santa Misa. Las presenta a la solemne adoración de los fieles, se las lleva en procesión e invita a la frecuente visita y adoración del Santísimo Sacramento reservado en el sagrario. Recordemos que aquí hay una promesa grande y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, como nos dice San Mateo capítulo 28, versículo 20. 17. ¿Por qué la Eucaristía es el banquete pascual? La Eucaristía es el banquete pascual porque Cristo, realizando sacramentalmente su Pascua, nos entrega su cuerpo y su sangre, ofrecidos como comida y bebida, nos une con Él y entre nosotros en su sacrificio. 18. ¿Qué significa el altar? El altar es el símbolo de Cristo mismo, presente como víctima sacrificial, altar, sacrificio de la cruz, y como alimento celestial que se nos da a nosotros, altar, mesa eucarística. 19. ¿Cuándo obliga a la Iglesia a participar de la Santa Misa? La Iglesia establece que los fieles tienen obligación de participar de la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto, y recomienda que se participe también en los demás días. 20.
¿Cuándo se debe recibir la Sagrada Comunión? La Iglesia recomienda a los fieles que participan de la Santa Misa recibir también con las debidas disposiciones la Sagrada Comunión, estableciendo la obligación de hacerlo por lo menos en la Pascua. 21. ¿Qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión? Para recibir la Sagrada Comunión se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica y hallarse en gracia de Dios, es decir, sin conciencia moral de haber pecado, o sea, de no haber pecado mortal. Esto quiere decir que si nosotros tenemos pecados graves, tenemos la obligación de confesarnos ante el sacerdote. Quien es consciente de haber cometido un pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Son también importantes el espíritu de recogimiento y de oración. También la observancia del ayuno prescrito por la Iglesia y la actitud corporal, o sea, gestos, vestimenta, en señal de respeto a nuestro Señor Jesucristo. 22. ¿Cuáles son los frutos de la Sagrada Comunión? La Sagrada Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo y con su Iglesia. Conserva y renueva la vida de la gracia recibida en el bautismo y la confirmación y nos hace crecer en el amor del prójimo, fortaleciéndonos en la caridad, nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro. 23. ¿Cuándo se puede administrar la Sagrada Comunión a los otros cristianos? Los ministros católicos administran lícitamente la Sagrada Comunión a los miembros de las iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, siempre que esto lo soliciten espontáneamente y tengan las debidas disposiciones. Asimismo, los ministros católicos, sea los sacerdotes, los obispos, los diáconos, administran lícitamente la Sagrada Comunión a los miembros de otras comunidades eclesiales que, en presencia de una grave necesidad, la pidan espontáneamente, estén bien dispuestos y manifiesten la fe católica respecto al sacramento. 24. ¿Por qué se dice que la Eucaristía es prenda de gloria futura? La Eucaristía es prenda de la gloria futura porque nos colma de toda la gracia y bendición del cielo y nos fortalece en la peregrinación de nuestra vida terrena y nos hace desear la vida eterna uniéndonos a Cristo, sentados a la derecha del Padre, a la Iglesia del cielo, a la Santísima Virgen y a todos los santos. Por eso es importante estar en plena comunión con nuestro Señor Jesucristo mediante la participación del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer parte del Evangelio que se lleva hoy a cabo en relación a la conmemoración del cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús le dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes, o sea, están muertos espiritualmente. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Hay una promesa de Cristo mismo de resucitarnos. Por eso es importante participar de la Santa Comunión. Dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquí nos habla de presencia real, no nos habla de simbolismo, nos habla de presencia real de Jesucristo en la Santa Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí, dice nuestro Señor Jesucristo. También San Pablo en la carta a los Corintios nos dice, en la carta a los Corintios, el capítulo 10, versículos 16 y 17, dice: hermanos, el cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre, y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. Dice: el pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Esto es lo que nos dice San Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículos 16 y 17. Por eso es importante estar en comunión con Cristo a través de comer su cuerpo y de beber su sangre, como mandato de Jesucristo en Juan 6:53. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.